Hace 360 años, un enorme barco británico, el London, explotó en un estuario del Támesis. La tragedia cobró más de 300 vidas, incluyendo a los marineros y a sus seres queridos. Nadie sabe exactamente qué condujo a este desastre, pero los científicos finalmente están cerca de la verdad. Unos buzos encontraron accidentalmente un cañón de bronce bien conservado del barco. Este cañón, que estuvo enterrado en limo y arcilla durante siglos, podría tener todas las respuestas. El London fue un barco de servicio construido para la Armada de la Mancomunidad de Inglaterra. Partió en su primer viaje en junio de 1656. El barco desempeñó un papel crucial en la historia británica al formar parte de un convoy que fue a los Países Bajos en 1660 para recoger a Carlos II y restaurarlo en el trono. 5 años después, en marzo de 1665, estaba viajando de Chatham a Hope. Desde allí, el almirante John Lawson se suponía que debía llevarlo al mar, pero justo antes de llegar a la boya del Nowhere, la pólvora explotó repentinamente en el barco. Unas 25 personas que estaban en la cabina de popa y el camarote sobrevivieron, pero más de 300 se ahogaron. El barco se partió en 2 pedazos. Henry Bennett, el conde de Arlington, difundió rumores de que todo ocurrió por culpa de la pólvora barata y de baja calidad que había en el barco. Cuando los expertos de ese tiempo inspeccionaron el naufragio, concluyeron que los cañones todavía podían ser rescatados, pero el barco en sí era una pérdida total. Más tarde, cuando se recuperaron algunos de ellos en 1679, hubo un escándalo debido a que intentaron usarlos para saldar una deuda no relacionada. En 2005, los buzos redescubrieron el London. Para protegerlo, las autoridades portuarias incluso tuvieron que mover la ruta de navegación y un equipo de arqueólogos comenzó a trabajar explorándolo. Este naufragio es importante porque nos ofrece conocimientos reales sobre la historia naval inglesa. La visibilidad en el estuario del Támesis puede ser terrible. A veces ni siquiera puedes ver 50 centímetros delante de ti. Trabajar en el sitio también es muy difícil porque está en un entorno de mareas complicadas y en una vía marítima muy transitada, donde enormes barcos de carga pasan constantemente. Así que cuando de repente apareció un cañón clavado en el barro, significaba que las condiciones tenían que ser absolutamente perfectas. Los expertos creen que el hallazgo es de la era de la Commonwealth, fundido entre 1656 y 1657 y tiene un tamaño mediano de unos 2,5 metros de largo. Formaba parte de un conjunto especial hecho específicamente para el London y se colocó en la cubierta inferior del barco. Cada cureña de cañón del London era única, ya que todos sus cañones provenían de diferentes países y periodos de la historia naval. Los cañones grandes eran muy raros y extremadamente caros de fabricar, ya que requerían toneladas de bronce o hierro y debían ser fundidos individualmente. Por eso, la Marina a menudo tomaba cañones de barcos rivales capturados, viejos naufragios o buques retirados del servicio. El nuevo hallazgo es una de las pistas que podrían ayudar a los científicos a resolver el misterio de la tragedia de Londres. Hasta ahora también han encontrado zapatos de cuero, piezas de instrumentos, herramientas de madera, cuerda y una brújula. Para ellos, todos estos artefactos son como piezas de un rompecabezas. Aún no tienen suficiente evidencia para estar seguros, pero parece que tanto la pipa como las velas podrían haber sido fuentes de llamas que desencadenaron una explosión mayor. Algunos trabajadores hicieron otro hallazgo asombroso en una cantera inundada en el sureste de Inglaterra, a unos 100 kilómetros al sureste de Londres. Tropezaron con los restos de un barco raro de la época isabelina, a cientos de metros de la costa más cercana. Encontrar un barco de finales del siglo XVI es un gran acontecimiento porque muy pocos navíos de esa época han sobrevivido. Y estudiarlo podría ayudar a los científicos a responder algunas grandes preguntas sobre una era importante de la historia, cuando Inglaterra se estaba convirtiendo en un actor principal en el comercio europeo. Hoy en día, el sitio de la cantera se encuentra a unos 300 metros del mar, pero en el siglo XVI era parte de la costa. Los arqueólogos piensan que el barco se hundió en un cabo rocoso o alguien lo dejó allí cuando estaba demasiado dañado para seguir navegando. Aún no lo han identificado, pero estudiaron más de 100 piezas de su casco de madera, leyeron los anillos de los árboles y descubrieron que fue construido con robles ingleses talados entre 1558 y 1580. En esa época, el norte de Europa estaba cambiando del antiguo método clinker, donde las tablas se superponían como escamas de pescado, al estilo Carvel del Mediterráneo, en el que las tablas eran lisas y se unían entre sí, clavadas a un bastidor interno. La madera vieja se suele pudrir rápidamente cuando está expuesta al aire o al agua. Pero si está enterrada bajo una capa gruesa de lodo o limo sin oxígeno, puede sobrevivir durante siglos.
Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El equipo está utilizando escáneres láser y fotografía digital para documentar todo sobre el naufragio. Una vez que terminen su investigación, planean volver a enterrar las maderas bajo el limo en el lago de la cantera para que el barco pueda permanecer allí seguro por muchos siglos más. En Noruega, un equipo de arqueólogos encontró un barco en un lugar aún más inesperado. En un campo llano. Hay una colina llamada Montículo Gjell. En realidad es un enorme monumento funerario que los mismos vikingos construyeron. El agricultor, que es dueño del campo, quería cavar algunas zanjas de drenaje, pero primero necesitaba que los expertos revisaran si había algo importante bajo tierra. Los arqueólogos utilizaron un georradar de alta resolución, acoplado a un vehículo similar a un tractor. Al escanear el campo, descubrieron que estaba lleno de montículos funerarios. Al menos 8 nuevos que nadie había encontrado antes, y debajo de uno de los montículos, el radar captó el contorno de un barco. En la época de los vikingos, los barcos eran extremadamente valiosos, por lo que solo los enterraban con personas muy importantes. Los científicos solo han encontrado 3 entierros de barcos en toda Noruega, y este es el primero nuevo en años. El equipo cree que este barco es de la época vikinga, probablemente entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Y como el túmulo funerario que lo cubría se aplanó con el tiempo, el barco ahora está a solo medio metro debajo del suelo, muy cerca de la superficie. Mide cerca de 20 metros de largo y el radar mostró que partes como la quilla y las tablas del suelo están preservadas. Los arqueólogos planean explorar más utilizando herramientas no invasivas para no dañar nada por accidente. Si es necesario, comenzarán una excavación. Muy lejos de Noruega, en el desierto de Namibia, un minero en busca de gemas encontró accidentalmente un naufragio legendario de casi 500 años de antigüedad. Los trabajadores llamaron a un arqueólogo para examinarlo y pensaron que debían ser los restos de un buque mercante portugués, el Bom Jesus, que había desaparecido misteriosamente en el siglo XVI. El Bom Jesus había partido de Lisboa cargado de tesoros con destino a India, pero en algún lugar del extremo sur de África, una tormenta brutal lo arrojó contra la costa de Namibia. El barco se estrelló contra las rocas, se desintegró y desapareció bajo las olas. Cuando los arqueólogos exploraron el naufragio, encontraron partes del barco esparcidas por la costa y enterradas bajo una gruesa capa de arena, lo que en realidad salvó a los restos de pudrirse. Incluso descubrieron tesoros, más de 40 toneladas de carga que se habían derramado del cofre del capitán bajo el agua cuando se rompió el casco. Había cañones, espadas, telas, herramientas que los marineros usaban para navegar guiándose por las estrellas y lo más importante de todo, 1845 lingotes de cobre, piezas sólidas de metal que pesaban en total entre 16 y 17 toneladas. Los científicos pudieron incluso leer las antiguas marcas comerciales estampadas en los lingotes y revelaron así que fueron hechos por una rica compañía comercial alemana. Y luego estaba el gran premio, más de 2.000 toneladas de oro y plata de todo el mundo, Portugal, Venecia, Francia y los estados moros, además de 105 colmillos gigantes de elefante que pesaban cerca de 2 toneladas. Los colmillos probablemente iban camino a convertirse en artículos de lujo como joyas y finas tallas. Pruebas de ADN mostraron más tarde que el marfil provenía de elefantes del bosque y la sabana del oeste de África. Sin embargo, no encontraron muchos huesos, lo que significa que la tripulación o bien logró escapar o se perdió para siempre en el mar. En el misterioso valle de Heisu han ocurrido varios incidentes extraños desde la década de 1950. Algunos incluso llegaron a compararlo con el infame Triángulo de las Bermudas, pero ¿realmente son tan parecidos? Todo comenzó cuando un avión desapareció en circunstancias que nadie ha logrado explicar hasta ahora. Buscaron una y otra vez, pero al parecer no quedaba nada de él. Y adivina qué, nadie recibió ningún mensaje de auxilio de la tripulación. Como si fuera poco, ese mismo año, un número considerable de turistas y residentes se perdieron en este mismo valle para no volver a ser vistos. Hablando del Triángulo de las Bermudas, podemos asociar la historia de su origen con una serie de misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Por ejemplo, la que tuvo lugar en 1945, cuando 5 aviones y 14 personas a bordo desaparecieron mientras realizaban un entrenamiento de rutina. Ni siquiera una investigación exhaustiva sirvió para establecer la causa del incidente, pero ese no fue el final. Entre 1945 y mediados de la década de 1980, otras 25 avionetas desaparecieron mientras atravesaban el Triángulo de las Bermudas. Nunca se las volvió a ver. Los equipos de búsqueda no han recuperado ni una sola pieza.
Pero el Triángulo de las Bermudas no es la única región del océano que ha reclamado barcos para siempre. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, existe una complicada porción de agua que se ha ganado el apodo de el Mar del Diablo. El caso más conocido es el de una patrulla oceánica que desapareció en 1953. Había 31 tripulantes y científicos a bordo que planeaban investigar una isla volcánica de reciente formación. ¿Qué pasó con este barco y todas las personas que viajaban en él? Supongo que nunca lo sabremos. No lograron dar con el barco ni los tripulantes, y literalmente no quedó rastro de ellos. En 1911, un tren debía partir de una estación de Roma con destino a Milán. De más está decir que ninguno de los 106 pasajeros llegó a su destino, y nadie ha vuelto a verlos. ¿Qué pasó con estas personas y con el tren? ¿Se perdieron para siempre? Algunos creen que no fue así. Cerca del final de su viaje, el tren debía atravesar un largo túnel. Entró en él, pero nunca salió por el otro extremo. Fue como si literalmente se hubiera desvanecido. Solo hallaron a 2 pasajeros, se encontraban bastante mal y sus relatos no parecían tener mucho sentido. Hablaron de una densa niebla que los asustó mucho y los llevó a saltar. 15 años después, comenzó a circular la historia de un grupo de 104 italianos que aparecieron en la Ciudad de México, afirmando que habían llegado en tren desde Roma. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, parece ser que esta historia data de 1845, 66 años antes de que el tren partiera. Por supuesto, en aquel entonces nadie tomó con seriedad a estas personas, pero no podemos evitar preguntarnos, ¿realmente viajaron en el tiempo a través del túnel romano? ¿O solo se trata de otro mito urbano? ¿Tú qué opinas? La colonia perdida es la historia de un extraño fenómeno que ocurrió a fines del siglo XVI. Un grupo de ingleses se había instalado en una colonia de la isla Roanoke, frente a la costa de la actual Carolina del Norte. Pronto se dieron cuenta de que no tenían suficientes provisiones. Para resolverlo, el gobernador decidió regresar a Inglaterra en busca de todo lo necesario. Su travesía duró 3 años. Cuando por fin regresó, se quedó atónito al ver lo que había quedado. Nada. Toda la población de la colonia había desaparecido. El único recuerdo era una palabra grabada en un árbol. Actualmente nadie sabe qué pasó con estas personas o qué significa la palabra tallada. Ahora, ¿un faro sin un operario? Tal vez te parezca imposible, pero escucha esto. En el noroeste de Escocia se encuentran las Islas Flannan. No tienen nada de especial. No son más que un puñado de rocas y hierba, con excepción de un faro famoso que esconde un oscuro secreto. En 1900, los 3 guardias del faro desaparecieron misteriosamente y nadie volvió a verlos. Desde entonces, las islas están completamente abandonadas. El faro pasó a tener un sistema automatizado en la década de 1970. Ninguna lista de lugares donde desaparecen cosas podría estar completa sin este misterioso bosque de Transilvania, una región de Rumanía. Y por si lo estás pensando, no tiene nada que ver con el famoso conde Drácula. Se llama Bosque de Hoya y ha sido testigo de fenómenos insólitos. Aquí no solo desaparecen personas, algunos han oído todo tipo de ruidos extraños, desde voces femeninas hasta susurros. También están los que afirman haber viajado en el tiempo entre los espeluznantes árboles del bosque. Aseguran que literalmente viajaron unas horas hacia el futuro antes de regresar. La autopista Yellowhead es un tramo de carretera ubicado en la Columbia Británica, Canadá. A partir de la década de 1960 y a lo largo de los años, ha recibido mucha atención debido a algunas misteriosas desapariciones. Como consecuencia, se ha ganado el apodo de Carretera de las Lágrimas. No hay una explicación razonable de por qué la gente sigue desapareciendo aquí. Lo más sorprendente es que la mayoría de estas personas eran mujeres jóvenes. Esta zona triangular, que se extiende por encima del desierto y las montañas de Sierra Nevada en el estado de Nevada, recibió bastante atención debido a una desaparición ocurrida en 2007. Un navegante, aviador y aventurero llamado Steve Fossett voló hasta aquí en una avioneta y desapareció. Lo buscaron sin descanso por meses, pero no encontraron rastros de él ni de la aeronave. Un año después, el misterio del destino de Fossett se resolvió por fin, cuando un excursionista halló sus documentos de identidad y más tarde un equipo de búsqueda encontró los restos de la avioneta. Bien, es uno de los destinos naturales más visitados del mundo, pero el Parque Nacional de Yosemite esconde algunos oscuros secretos. A pesar de su belleza y su abundancia de vida salvaje, un total de 45 personas han desaparecido en este mismo lugar. Nadie sabe qué pasó. Tal vez deberíamos preguntar a los osos locales, puede que sepan algo. Incluso hay historias de personas que desaparecieron de un sector del parque para aparecer en un lugar completamente distinto y no con toda su ropa.
Sin embargo, esto no ha impedido que más de 3 millones de personas que visitan el parque cada año deambulen por los alrededores. Y siempre que un barco se hunde, uno al menos esperaría encontrar fragmentos de él en el fondo del mar, ¿cierto? Bueno, no si viajas por el lago Superior. Se encuentra en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá y se hizo famoso por su gran número de desapariciones de barcos. Claro, tal vez tenga que ver con los vientos de tormenta, pero eso no explica por qué algunos barcos simplemente desaparecen por completo, sin que aparezca ni una pieza de ellos, ni siquiera en el fondo del lago. Así todo, atrae a muchos turistas cada año. Vienen a bucear y a ver los restos de algunos de los barcos que aún siguen aquí. El fondo de este lago incluso contiene lo que queda del famoso SS Edmund Fitzgerald. Cuando zarpó el 7 de junio de 1958, era el barco de mayor tamaño de los grandes lagos de América del Norte. Y actualmente sigue siendo la embarcación más grande que se haya hundido en la zona. Al igual que otros sucesos, la causa exacta del naufragio sigue siendo un misterio. ¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Cotopaxi. Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a La Habana. Nunca llegó a su destino. Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenían, lo apodaron Naufragio del Oso. Hicieron falta muchos años de trabajo, realizado principalmente por biólogos marinos, para identificar que este barco era el desaparecido Cotopaxi. Esto se confirmó en enero de 2020. Pero, ¿cómo reapareció? ¿Y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área, que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón. Cuando navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV, pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor, y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gernon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes,
descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. No solo se han visto nubes de aspecto extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no pudo identificar. Algunos de estos extraños encuentros incluso fueron grabados. Ese fue el caso de un vuelo de principios de 2015, cuyos pasajeros notaron un curioso objeto flotando sobre el océano. Los pilotos aún tienen que descubrir qué es lo que realmente vieron allí. Ok, no todas las posibles explicaciones han sido tan inusuales. Los oceanógrafos, por ejemplo, también han tratado de explicar por qué los barcos desaparecen en esta zona. Recientemente regresaron a una de sus viejas teorías: olas rebeldes. Son inmensas paredes de agua que surgen de repente. Si varias de estas olas se elevan simultáneamente, se superponen como un sándwich. Si una sola ola puede alcanzar más de 10 metros de altura y ocurren simultáneamente, se puede crear una ola rebelde que puede superar los 30 metros de altura. Este tipo de olas pueden alcanzar rápidamente incluso a los barcos más grandes. Los meteorólogos también propusieron su propia explicación: nubes hexagonales. Estos tipos inusuales de nubes pueden generar vientos de hasta 270 kilómetros por hora y también son bastante significativas, ya que algunas alcanzan de 32 a 88 kilómetros de ancho. Como tal, las olas dentro de estos gigantes vientos pueden alcanzar los 14 metros de altura. La propia fuerza magnética de la Tierra también podría tener algo que ver. Dentro del Triángulo de las Bermudas, las brújulas apuntan al norte verdadero, el polo norte geográfico, en lugar del norte magnético, el polo norte magnético cambiante. Algunos incluso han explicado que dado que estos dos se superponen perfectamente en el Triángulo de las Bermudas, pueden causar un fenómeno magnético capaz de hacer que los dispositivos de navegación funcionen mal. Se llama línea agónica. El problema es que científicos han descubierto que esta línea se mueve cada año. Puede que haya pasado por el Triángulo en algún momento, pero ahora está a través del Golfo de México. Otros extraños fenómenos naturales encontrados a lo largo de la costa de Noruega podrían ayudar a explicar por qué el Triángulo de las Bermudas se ha cobrado tantos barcos. Hay algunos cráteres allí que miden hasta 800 metros de ancho y tienen 45 metros de profundidad. Los científicos creen que fueron creados por burbujas de gas metano. Este gas parece estar escapando de depósitos ocultos en las profundidades del lecho marino. Una vez que alcanza una cierta cantidad, sale a la superficie y provoca erupciones. Entonces, ¿los pilotos y capitanes de barcos realmente evitan esta área hoy? ¿Podría esto explicar por qué hay menos barcos que se pierden allí hoy en día? Pero, si alguna vez has volado de Miami a San Juan, Puerto Rico, probablemente sepas que esto no es cierto. En cuanto a los barcos, si la gente evitara el Triángulo de las Bermudas, casi todas las vacaciones en el Caribe se arruinarían. Hasta el día de hoy hay muchos vuelos que pasan por el Triángulo de las Bermudas, por lo que está claro que nadie lo está evitando. Este lugar es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En la actualidad tiene un intenso tráfico, tanto por mar como por aire. Pero el Triángulo de las Bermudas está sujeto a tormentas tropicales y huracanes que ocurren con mucha frecuencia. Ten en cuenta que la corriente del Golfo, una fuerte corriente oceánica que provoca cambios bruscos en el clima local, pasa por el Triángulo. Además, el punto más profundo del Océano Atlántico, la depresión de Milwaukee, también se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. La fosa de Puerto Rico alcanza más de 8.300 metros en la depresión de Milwaukee. Entonces, si lo piensas, todo el misterio es una combinación perfecta de error humano, mal tiempo y mucho tráfico de barcos. Esto fue confirmado por los datos proporcionados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Si miras los porcentajes, la cantidad de barcos o aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas no es diferente de cualquier otro lugar. Las desapariciones no ocurren con más frecuencia que en cualquier región comparable del Océano Atlántico. Las estadísticas oficiales dicen que cerca de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido mientras viajaban por esta región. Esa es otra razón por la que el número total es tan difícil de precisar. Nadie podría describir su rescate en los registros oficiales si se denunciaba la desaparición de un barco. También hay algunos eventos que al parecer no sucedieron, lo que se suma a esos informes falsos.
como el de un accidente aéreo en 1937 frente a Daytona Beach, Florida, del que los periódicos locales sorprendentemente no revelaron nada. Una espesa niebla se levanta sobre el océano mientras el sol se hunde lentamente en el horizonte. Es difícil ver más allá de unos metros, pero eso es suficiente para notar una forma descomunal y esquelética a la distancia. A medida que el barco se acerca a ella, tu corazón late más rápido y entonces distingues los detalles de otro navío, abandonado por lo que parece. Los barcos fantasma existen y sus misterios no siempre se resuelven. Por ejemplo, el MV Joyita era un barco de madera construido en 1931 como yate de lujo. Sirvió a varias personas durante más de 20 años antes de que lo comprara un marinero samoano y se convirtiera en un barco mercante. Pero en 1955 el servicio del Joyita llegó a un final abrupto y misterioso. El 3 de octubre zarpó para otro viaje comercial que no debería haber durado más de 48 horas. Los retrasos ocurren en el mar, así que cuando el Joyita no llegó el 5 de octubre, como estaba previsto, no hubo mucha preocupación todavía. Pero entonces tampoco llegó al día siguiente. No hubo ninguna señal de socorro, ni ningún otro signo de la presencia del Joyita en ningún lugar entre sus puntos de partida y de llegada. Se envió un grupo de búsqueda y rescate para encontrar el barco, y durante 6 días estuvieron explorando la zona de casi 259,000 kilómetros cuadrados. El 12 de octubre la misión regresó a la base con las manos vacías. Joyita desapareció sin dejar rastro. Solo un mes después, otro buque mercante, el Tuvalu, se percató de que el barco desaparecido estaba lejos de su ruta, a la deriva en mar abierto y escorándose fuertemente. Los marineros abordaron el navío y descubrieron que toda la tripulación y los pasajeros, 25 personas en total, habían desaparecido junto con toda la carga que llevaba el barco. La radio estaba sintonizada en la frecuencia internacional de socorro, lo que significa que la tripulación intentó pedir ayuda, pero no pudo comunicarse con nadie porque el cable de radio se había dañado, limitando el alcance a 3,2 kilómetros. También faltaban los botes salvavidas, lo que indicaba que las personas a bordo debían haber abandonado el barco. Por desgracia, parece que se llevaron el diario de navegación, lo que dejó al equipo de rescate sin saber qué había pasado. Incluso hoy, el misterio del MV Joyita no se ha resuelto. Nadie sabe a dónde fueron la tripulación y los pasajeros, ni qué provocó que se fueran. El SV Carol A. Deering no era un barco fantasma en el sentido habitual de la palabra. No se le vio en alta mar. En cambio, fue encontrado en la costa, pero las circunstancias de su encallamiento son un rompecabezas rodeado de misterio. El Carol A. Deering se construyó en 1919 en Maine y era un buque de gran tamaño hecho para viajes comerciales. Por desgracia, a pesar de su elevado costo de construcción, solo había prestado servicio durante un año antes de su último viaje. 19 de julio de 1920. El barco viajaba de Puerto Rico a Río de Janeiro vía Newport News para entregar un cargamento de carbón. Estaba casi a mitad de camino hacia su destino final cuando el capitán cayó gravemente enfermo. La tripulación regresó para dejarlos a él y a su hijo y para sustituirlo. El viaje transcurrió sin incidentes, pero cuando llegó a Barbados en diciembre para reabastecerse, hubo extraños ánimos entre la tripulación. El primer oficial no parecía estar contento con el nuevo capitán. Nadie le prestó mucha atención en ese momento, cuando probablemente debería haberlo hecho. El último avistamiento del Carol A. Deering en el mar fue el 28 de enero de 1921, cuando un buque faro lo divisó frente a la costa de Carolina del Norte. Hubo cierto revuelo en el alcázar del barco, donde normalmente no se permitía a la tripulación. Luego otro buque lo avistó, pero ya no había nadie en las cubiertas. El 31 de enero, el buque mercante fue encontrado encallado en los Diamond Shoals, un lugar famoso por los numerosos naufragios que se han producido ahí durante siglos. Cuando el grupo de búsqueda y rescate abordó el barco, lo encontró abandonado con el diario de navegación y los objetos personales de la tripulación desaparecidos junto con los 2 botes salvavidas. Todavía no hay respuesta a lo que ocurrió a bordo del Carol A. Deering aquel mes de enero, aunque la versión más popular fue la de un motín. Sin embargo, tal vez nunca descubramos la verdad. El SS Baichimo es quizá uno de los botes fantasma más notables de la historia. Este gran barco de vapor de carga se construyó en 1914 en Suecia y siguió su camino diligentemente durante más de 16 años, intercambiando provisiones por pieles con las tribus nativas de Alaska y Canadá. Pero entonces, el 1 de octubre de 1931, el Baichimo quedó atrapado en el hielo. Al principio parecía que la tripulación podría esperar y continuar su ruta,
porque el barco se liberó en un par de días. Pero en menos de una semana volvió a quedar atrapado, esta vez definitivamente. En una semana más se envió un grupo de rescate para recoger a 22 de los tripulantes, mientras que otros 15 se quedaron atrás para esperar durante el invierno si era necesario y recuperar el barco. Pero un mes más tarde, después de que una fuerte ventisca azotara su campamento, los marineros salieron de sus refugios y descubrieron que el barco había desaparecido. Por suerte, unos días más tarde, un cazador nativo les dijo que el Baichimo no se había perdido todavía. Lo había visto a unos 72 kilómetros de donde estaban posicionados. Consiguieron localizarlo, pero decidieron que no sobreviviría al invierno. Así que tomaron la carga más valiosa de su bodega y lo abandonaron. Aunque se equivocaron, el SS Baichimo sobrevivió a ese invierno y a muchos otros que le siguieron. Cuando el hielo se rompió, se alejó por sí solo, a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Hubo numerosos avistamientos del barco fantasma, a veces a la deriva en mar abierto y otras atrapado de nuevo en el hielo. La gente intentó abordarlo y salvarlo, pero las condiciones meteorológicas o la falta de equipo siempre se lo impidieron. El SS Baichimo fue visto por última vez por los nativos de Alaska en 1969, 38 años después de su abandono. Se desconoce qué fue de él posteriormente. La historia del SS Orang Medan es una de las más desconcertantes y angustiosas historias de barcos fantasmas del siglo XX. Ni siquiera se sabe con certeza si existió. No estaba registrado en Lloyd's Shipping, el registro internacional de buques, lo que lo convierte en un cuento chino o en un buque que evitó ser registrado oficialmente por razones turbias. En cualquier caso, los relatos sobre lo que le ocurrió varían. Según la mayoría de los informes, este transportaba una carga desconocida en aguas indonesias cuando recibió una llamada de socorro de otro barco en las proximidades. El oficial de guardia escuchó un mensaje de SOS, pero su contenido es diferente según los relatos. El mensaje no se repitió y la tripulación del Medan no respondió a ningún intento de contactar con él. El barco que recibió la llamada de socorro se apresuró a rescatarlo, pero no llegó al buque hasta el día siguiente, cuando ya estaba a la deriva y ligeramente escorado. Cuando los socorristas subieron al barco, comprobaron que ninguno de los tripulantes había sobrevivido. Sin embargo, faltaba un bote salvavidas, lo que implicaba que había al menos un miembro de la tripulación que había logrado escapar. Lo que ocurrió con el resto de las personas a bordo sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, no hay datos concretos sobre esta historia, por lo que es posible que nunca lleguemos a saber si el SS Orang Medan fue un barco real y no una cosa de ficción. SB Sabrina era una barcaza de 3 mástiles construida en 1873 para viajes comerciales fluviales en Sudamérica. Sirvió durante más de 4 décadas, demostrando ser un barco fuerte y fiable. Más tarde fue trasladado a Europa, donde siguió cumpliendo bien su cometido. Pero entonces, en octubre de 1917, el Sabrina zarpó a un viaje regular, solo para ser encontrado en tierra varios días después. Misteriosamente, aunque estaba perfectamente intacto, toda la tripulación de 5 personas y el capitán habían desaparecido. No hay pruebas directas ni datos concretos sobre lo que realmente ocurrió aquel día. La teoría más convincente es que la tripulación fue arrastrada de la cubierta a causa de una explosión submarina, y luego el barco siguió adelante sin ella. Pero la verdad, como siempre, sigue siendo desconocida. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el canal de Panamá e incluso por el canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros.
Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4,000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme.
Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. No importa lo que pase, no te detengas. Estamos a punto de conseguirlo. 2 buscadores de tesoros están excavando la tierra congelada en un campo de maíz por la noche. Llueve intensamente, los rayos iluminan el cielo, pero estos 2 hombres siguen trabajando. Y ahora la pala golpea algo sólido. No puede ser, un cofre con un tesoro. Comienzan a cavar más rápido y encuentran una pieza del motor de un barco. ¿Qué es esto? Lejos de los mares y lagos, en algún lugar debajo de los campos de la ciudad de Kansas, hallaron un gigantesco barco hundido. ¿Cómo es posible? Ahora lo verás. Algunas personas pasan su vida buscando naufragios con tesoros bajo tierra. Uno de ellos es el explorador David Hawley. Ha estado buscando barcos hundidos lejos de los mares, ríos y océanos durante muchos años. Hace esto porque le gusta la sensación de aventura. Las bodegas de estos barcos a veces contienen cofres de oro, antigüedades y artefactos raros, y puedes conseguir mucho dinero por ellos. David dice que no es necesario adentrarse en el océano para encontrar un barco hundido. Pueden estar enterrados en tu patio trasero. Pero ¿por qué los barcos acaban bajo tierra entre campos, granjas y llanuras? Descubrámoslo usando el ejemplo del barco de vapor Great White Arabia. Según antiguos registros y recortes de periódicos, este barco transportaba alrededor de 200 toneladas de tesoros antes de hundirse en 1856. Muchos rumores y leyendas locales decían que el barco estaba oculto bajo tierra a unos pocos kilómetros al noreste de la ciudad de Kansas. Estaba allí porque la gente alteró deliberadamente el lecho y los canales del río Missouri en la segunda mitad del siglo XIX. Acercaron de manera artificial las orillas entre sí. Estrecharon el río para aumentar la velocidad del flujo, así los barcos podrían navegar mucho más rápido. En el siglo XIX, los barcos de vapor eran el medio de transporte de pasajeros y mercancías más popular. Antes de los ferrocarriles, extendieron la frontera occidental a través de los ríos Mississippi y Missouri y llevaron suministros a la gente. Por eso era tan importante aumentar la velocidad de su movimiento. Así, el 5 de septiembre de 1856, el Arabia navegaba por dicho estuario. Se encontró con un obstáculo que sobresalía del agua. Un trozo de madera inundó rápidamente el barco. Afortunadamente, todos los pasajeros fueron evacuados, pero el vapor y su preciosa carga llegaron al fondo arenoso del Missouri en unos pocos minutos. Pasaron varios años. Todos se olvidaron del barco. Durante este tiempo, el curso del río Missouri había cambiado, pero el Arabia permanecía en el húmedo y fangoso fondo. El nivel del suelo se iba elevando y la tierra perdía humedad,
Finalmente, muchas décadas después, se formó un campo de maíz sobre el naufragio. En los años 80, un granjero era dueño de esta zona y no tenía idea de lo que estaba escondido en su territorio. David Hawley estudió con cuidado la historia de los barcos hundidos de los Estados Unidos. Sabía que cientos de barcos de vapor habían terminado bajo el agua en todo Missouri, pero sobre todo le interesaba el Arabia, ya que había rumores de que estaba lleno de oro y otras cosas valiosas. Los campos de maíz de Kansas eran vastos, pero David Hawley sabía cómo buscar. En 1987 comenzó a trabajar. Primero, junto con su hermano y su padre, recogieron todos los recortes de periódicos antiguos que pudieron encontrar. No solo buscaban información sobre el vapor, sino también mapas del río Missouri. Rastrearon sus cambios históricos, verificaron las fechas e identificaron una amplia zona donde el vapor se hundió. A continuación, utilizaron pruebas electromagnéticas y otros estudios geológicos para analizar el suelo y encontrar el lugar correcto. Buscaron diferencias en la humedad y la densidad del terreno. Luego recorrieron el territorio con potentes detectores de metal y así, para el otoño de 1988, habían determinado la ubicación del barco de vapor. El Arabia tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Este gigantesco buque yacía 14 metros bajo tierra. Pero antes de comenzar a excavar, tuvieron que pedirle permiso al dueño del campo de maíz. Para el agricultor, esta noticia fue una gran sorpresa. Aceptó con la condición de que las excavaciones se completaran para la primavera, de modo que pudiera sembrar una nueva cosecha. Excavar un barco gigante en invierno es mucho más difícil y costoso que en otras estaciones. Incluye costos adicionales de equipamiento, electricidad y calefacción. El equipo trabajó día y noche. Financiaron las excavaciones con su propio dinero. Cada uno invirtió más de $10,000 y sacó un préstamo bancario. Finalmente notaron los primeros detalles del barco. Las palas golpearon las enormes calderas del motor y la cubierta. El objetivo se había logrado. La mayor parte de la carga que se encuentra dentro de los barcos hundidos está cubierta de óxido, caracolas, lodo y está gravemente dañada. Sin embargo, el contenido del Arabia estaba en excelente estado, considerando que el barco se había hundido hacía 130 años. Desafortunadamente no encontraron los cofres de oro. Sin embargo, obtuvieron varias toneladas de cargas valiosas como artículos domésticos de personas que vivieron a mediados del siglo XIX. Era una cápsula del tiempo. El barco transportaba suministros para cientos o miles de personas, y todas estas cosas estaban perfectamente conservadas. Por ejemplo, podían ver con claridad la marca estampada Goodyear Rubber Company en un zapato de goma. Mientras más se prolongaban las excavaciones, más cosas encontraban David y su equipo. En los barriles hallaron platos del siglo XIX, estaban intactos y utilizables. Además, había ropa limpia, miles de pares de zapatos, arpones, sartenes y paraguas. El barco transportaba mercancías para abastecer a unas 16 pequeñas localidades. Es cierto, no es oro, pero estos artefactos también son valiosos. El contenido del barco podría valer millones. Sin embargo, la tripulación no pensaba venderlo. Crearon un museo en el sitio de un antiguo mercado de frutas en Kansas. Si vas allí, de inmediato te sentirás como si estuvieras en una tienda del siglo XIX. Hay miles de artículos en buen estado. Incluso las cerillas están lo suficientemente secas como para encender. Le tomó a David muchos años presentar la colección completa del barco de vapor. Valora cada uno de los objetos y no quiere venderlos. Cualquiera puede venir aquí, pagar un boleto y encontrar un fragmento del pasado. ¿Quién sabe? Quizá también haya un viejo barco escondido en tu patio trasero, ¿no? En 2008, unos geólogos encontraron un barco antiguo en el caluroso desierto de Namibia. Navegaba en los días en que los piratas aterraban a los marineros, y ahora está dentro de una laguna seca. El barco zarpó de Lisboa en 1533 y desapareció junto con la tripulación cerca de una pequeña ciudad minera de diamantes. Después de casi 500 años, el casco estaba gravemente dañado. Solo quedaba el armazón del barco, pero el tesoro que estaba escondido dentro permaneció intacto. Estudiaron cuidadosamente el barco durante mucho tiempo, tratando de no arruinar nada. Y entonces, 5 días después, encontraron un gran cofre antiguo en la bodega. Al abrirlo cuidadosamente, hallaron monedas de oro. Así, el costo del barco se estimó en alrededor de $10 millones. La causa exacta del naufragio es desconocida, pero los expertos creen que el barco fue destruido por la carga pesada y el mal tiempo. Se hundió hasta el fondo, que después se convirtió en un desierto. Algunos encuentran un avión en su patio trasero, otros un barco.
y un hombre halló en su casa un pasaje a una antigua ciudad secreta. Esto ocurrió en Turquía en 1963. El dueño del edificio decidió hacer reparaciones. Fue a su sótano y derribó la pared para convertir este lugar en una sala de estar. Y así, detrás de una pared, encontró un túnel que conducía al subsuelo. El hombre pensó que era algún tipo de cámara secreta. Bajó y se dio cuenta de que era mucho más que eso. Se trataba de una ciudad antigua de 18 pisos de profundidad. Fue construida entre los años 780 y 1180 como refugio ante desastres climáticos y la invasión de enemigos. Este lugar también oculta muchos túneles subterráneos que se extienden por varios kilómetros en distintas direcciones. Las personas podían llegar a la ciudad desde diferentes puntos utilizando pasajes secretos que conducían a estas rutas. La ciudad puede albergar a cerca de 20.000 residentes, ganado.